No hubo nadie de Moisés a Moisés, comparable a Moisés. Muchos judíos reconocen este dicho críptico como una loa a Moisés ben Maimón, filósofo judío del siglo XII que codificó y comentó el Talmud, conocido también por el nombre de Maimónides o Rambán. Pocas personas conocen hoy a Maimónides. No obstante, sus escritos tuvieron un fuerte impacto en el pensamiento judío, musulmán y eclesiástico de su época. Redefinió el judaísmo de manera fundamental. Así, ¿quién fue Maimónides y por qué le consideran muchos judíos el segundo Moisés? Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos el judaísmo en la Edad Media, en este caso, Maimónides. ¿Cómo hizo un rabino para convertirse en el médico personal del hombre más poderoso del mundo? Rabbi Moshe ben Maimón, más conocido como el Rambam o Maimónides, nació en Córdoba, España, en el año 1138. Provenía de una familia de grandes rabinos y él mismo se convirtió en un gran sabio por una tragedia familiar en la cual él le dio el dinero a su hermano para que hiciera negocios, pero su hermano murió ahogado en el mar, perdió toda su riqueza y tuvo que buscar una profesión. Maimónides había estudiado un poco de medicina en Marruecos y en España, así que decidió dedicarse a ese ámbito. Se convirtió en un médico de tanto renombre que llegó a ser designado el médico personal del sultán Saladín. Para que tengamos una idea, era el máximo gobernante tanto de Egipto como de Siria, es decir, el hombre más poderoso del mundo en esa época. A lo largo de su vida, Maimónides escribió grandes obras que son fundamentales para el judaísmo, pero su renombre excedió a la religión, hasta el punto que hoy en día en Córdoba, España, hay una estatua en su honor. Maimónides murió en el año 1204 y sus restos descansan en Tiberias. Sin embargo, su influencia sigue vigente hasta el día de hoy. La infancia de Maimónides transcurrió en un ambiente culto y selecto, truncado por la llegada de los almohades en 1145. El fanatismo y la intolerancia de los nuevos dirigentes provocó el éxodo de muchos judíos y entre ellos la familia de Maimónides, que a los 13 años comenzó su particular diáspora. Inicialmente se instalaron en Almería, donde acogieron, por cierto, a otro ilustre fugitivo, Averroes, y en 1158 pasaron el estrecho para recalar en Fez. Para evitar la persecución almohade, Maimónides y los suyos se hacen pasar por musulmanes. En la calle viste como ellos, estudia árabe, matemáticas y poesía. En su casa profundiza en el conocimiento del Talmud y la Torá. Bien, y vamos a platicar de Maimónides, pues obviamente uno de los personajes más interesantes en toda la historia del judaísmo, porque junto con Rashi, son las dos figuras dominantes del pensamiento judío medieval. A Rashi se le considera la máxima autoridad en interpretación bíblica y a Maimónides se le considera la máxima autoridad en interpretación halágica. Entonces, entre los dos, digamos que se complementa los fundamentos del judaísmo rabínico de la Edad Media para acá, o sea, de lo que es. Suena un poco raro decirle judaísmo rabínico moderno, pero bueno, pues los judíos somos un pueblo tan antiguo que de la Edad Media para acá le podemos llamar moderno. Bien, aquí la parte importante que aclarar también es que, pues obviamente yo no soy rabino, así que yo no me voy a meter con los temas religiosos. No es de lo que voy a hablar de los aspectos históricos y sobre todo filosóficos de Maimónides, porque no nada más es muy importante como rabino, también en su momento va a ser muy importante como médico y como filósofo. Aunque es un filósofo que, o sea, digamos, en su formación filosófica, es alguien que todo el tiempo se está nutriendo, sobre todo de los filósofos árabes de su tiempo, pero también de uno que otro filósofo escolástico. Maimónides, a su vez, se va a convertir en una importantísima influencia para los filósofos del mundo islámico contemporáneo y posterior. Y muchos autores islámicos a partir del siglo XII lo van a citar continuamente porque sus aportaciones filosóficas fueron importantes. Entonces, también pues hay que entender el contexto. Maimónides nació en Córdoba, ciudad de España, en 1135. Su padre, Maimón, que se encargó de su primera educación religiosa, era un famoso erudito de una distinguida familia rabínica. Cuando los almohades conquistaron Córdoba en 1148,
Los judíos se enfrentaron a la disyuntiva de convertirse al Islam o huir. La familia de Maimónides huyó y vivió errante varios años. En 1160 se estableció en Fez, Marruecos, donde Maimónides estudió medicina. En 1165 la familia tuvo que huir a Palestina. La situación en Palestina también era inestable. La pequeña comunidad judía se enfrentaba por una parte al peligro de las cruzadas de la cristiandad y por otra al de las fuerzas musulmanas. Al cabo de menos de 6 meses de estancia en Palestina, Maimónides y su familia hallaron refugio en Fustat, hoy El Cairo. En esa ciudad se reconoció plenamente el talento de Maimónides. En 1177 se convirtió en el líder de la comunidad judía y en 1185 fue nombrado médico de la corte del famoso sultán árabe Saladino. Maimónides retuvo ambos cargos hasta su muerte en 1204. Sus conocimientos médicos tuvieron tanta fama que se dice que incluso el rey Ricardo Corazón de León intentó desde la lejana Inglaterra conseguir sus servicios como médico personal. Maimónides fue un escritor prolífico. Durante el tiempo en que vivió errante, huyendo de la persecución musulmana, compiló buena parte de su primera gran obra, el Comentario de la Misná. Esta obra, escrita en árabe, esclarece muchos de los conceptos y términos de la Misná, y Maimónides se permite también en ella ciertas digresiones para explicar su filosofía del judaísmo. En la sección sobre el tratado Sanedrín, formuló 13 principios fundamentales de la fe judía. El judaísmo nunca había definido un credo o declaración de creencias oficial, de modo que los 13 principios de fe de Maimónides se convirtieron en el prototipo de una sucesión de formulaciones del credo judío. Maimónides intentó definir el orden lógico de cuanto existía, fuera de naturaleza física o espiritual. Rechazó la fe ciega y exigió explicaciones de todo, basadas en lo que él consideraba pruebas racionales y lógicas. Esta inclinación innata lo llevó a escribir su obra magna, la Mishneh Torah. En tiempo de Maimónides, los judíos creían que la Torah no solo la constituían las palabras escritas por Moisés, sino toda la interpretación rabínica de la ley elaborada a lo largo de los siglos. Estas ideas se recogieron en el Talmud y en miles de decisiones y escritos rabínicos sobre esta obra. Maimónides se dio cuenta de que el tamaño colosal y la desorganización de toda esta información impedían que el judío de término medio pudiera tomar decisiones que lo ayudaran en su vida cotidiana. Muchos no estaban en condición de dedicar la vida a estudiar toda la literatura rabínica, gran parte de la cual estaba escrita en el difícil idioma arameo. La solución de Maimónides fue resumir esta información, poniendo de relieve las decisiones prácticas y organizarla en un solo conjunto ordenado de 14 libros divididos temáticamente. Escribió la obra en un hebreo de magistral claridad y fluidez. La Mishneh Torah fue una guía tan práctica que algunos líderes judíos temieron que reemplazara por completo al Talmud, si bien todos, incluso los objetores, tuvieron que admitir la gran erudición que la caracterizaba. Este código perfectamente organizado fue un logro revolucionario y dio nueva vida a un judaísmo con el que el hombre de término medio ya no podía identificarse ni era capaz de asimilar. Luego Maimónides se dispuso a escribir otra importante obra, Guía de Perplejos. Muchos judíos se estaban familiarizando con Aristóteles y otros filósofos mediante la traducción al árabe de los clásicos griegos. Algunos estaban perplejos, pues les resultaba difícil armonizar el significado literal de los términos bíblicos con la filosofía. En la Guía de Perplejos, Maimónides, gran admirador de Aristóteles, intentó explicar la esencia de la Biblia y el judaísmo de modo que armonizara con la lógica y el pensamiento filosófico. En Guía de Perplejos se encuentra todo su pensamiento filosófico. Maimónides distingue 3 grupos de seres creados en esta obra: los minerales, las plantas y los seres vivos, compuestos de materia y forma perecedera, las esferas y las estrellas, en las cuales la forma es permanente, los seres dotados de forma pero sin materia, como son los ángeles. Admite la creación como un acto conforme a la esencia divina, el cual abarca a todos los seres, no tiene otro fin que a sí mismo y por lo tanto su duración es ilimitada.
dice probar la existencia de Dios a partir de argumentos aristotélicos y afirma su unidad e incorporeidad. El alma es una en esencia, pero tiene 5 facultades: la fuerza vital, los sentidos, la imaginación, el apetito y la razón. El entendimiento es la facultad que caracteriza al hombre, pero las demás le son comunes con la mayor parte de los animales. Este puede ser pasivo o activo. Habla del estado profético, constituido por una iluminación superior a lo que cada uno puede aspirar, que produce el máximum de ciencia y dicha, entendiendo la profecía como una emanación de Dios que se extiende por medio del intelecto a la facultad racional y después sobre la facultad imaginativa. El hombre es libre y la libertad es una función de la inteligencia, y este intelecto, como forma del alma humana, es inmortal porque no necesita del alma para sus operaciones, sino que entiende separado absolutamente del cuerpo. La resurrección de los cuerpos se debe a la fe, pero la razón no la puede demostrar, aunque tampoco negar, y la admite como un milagro compatible con la creación. Además de estas obras importantes y otros escritos religiosos, Maimónides escribió con conocimiento de causa sobre medicina y astronomía. No debe pasarse por alto otro aspecto de su prolífica pluma. La Enciclopedia Judaica comenta: las cartas de Maimónides marcan época en el género epistolar. Es el primer corresponsal judío cuya correspondencia se conserva prácticamente en su totalidad. Sus cartas apelaban a la mente y al corazón de sus destinatarios, y variaba su estilo para llegar a cada uno de ellos. Maimónides suministró en sus 13 principios de la fe un claro trazado general de las creencias judías, basado en parte en las Escrituras. Sin embargo, los principios 7 y 9 están en conflicto con la esencia de la fe bíblica en Jesús como el Mesías. Si se tienen en cuenta las enseñanzas apóstatas de la cristiandad como la Trinidad y su descarada hipocresía manifiesta en las sangrientas cruzadas, no sorprende que Maimónides no ahondara más en el mesianismo y la cuestión de Jesús. Maimónides escribe: ¿puede haber mayor piedra de tropiezo que el cristianismo? Todos los profetas hablaron del Mesías como el Redentor de Israel y su Salvador. Por el contrario, el cristianismo mató por la espada a los judíos, dispersó y humilló a los que quedaron, alteró la Torá y apartó del camino a la mayor parte del mundo para que sirviera a otro Dios en vez de al Señor. Sin embargo, a pesar del respeto que se le prodiga, muchos judíos prefieren pasar por alto la opinión de Maimónides sobre ciertas cuestiones que él trató con mucha rotundidad, como la cábala o la astrología. La creciente influencia del judaísmo místico, cabalístico, popularizó la astrología entre los judíos. Maimónides escribió: todo el que hace algo por cálculo astrológico, disponiendo sus tareas o desplazamientos en las horas recomendadas por los escrutadores del cielo, merece azotes. Todas estas prácticas son mentiras y falsedades. Quien crea en estas y parecidas cosas no es sino un necio y carente de entendimiento. Maimónides también criticó con agudeza otra costumbre. Los rabinos fijaron para sí cuotas a individuos y comunidades e hicieron que la gente creyera, en absoluta insensatez, que era obligatorio y apropiado. Todo esto está mal. No hay ni una sola palabra, ya sea en la Torá o en los dichos de los sabios del Talmud, que apoye esta creencia. A diferencia de estos rabinos, Maimónides trabajó arduamente como profesional de la medicina para mantenerse y nunca aceptó remuneración económica por sus servicios religiosos. El profesor Leibovitz de la Universidad Hebrea de Jerusalén dijo: Maimónides es la imagen más influyente de la historia del judaísmo desde la edad de los patriarcas y los profetas hasta nuestro tiempo. La Enciclopedia Judaica observa: la influencia de Maimónides en el desarrollo posterior del judaísmo es incalculable. Chaim Chernovich llega al punto de afirmar que, de no haber sido por Maimónides, el judaísmo se habría dividido en diferentes sectas y creencias. Su gran logro fue unir las diferentes corrientes. Al reorganizar el pensamiento judío para que se ajustara a sus propias ideas del orden y la lógica, Maimónides redefinió el judaísmo. Esta nueva definición resultó práctica y atractiva
tanto para los eruditos como para el público en general. Incluso sus opositores aceptaron con el tiempo gran parte de los planteamientos de Maimónides, aunque sus escritos tenían la intención de evitar que los judíos dependieran de comentarios interminables. Pronto se escribieron largos comentarios sobre sus obras. La Enciclopedia Judaica explica: Maimónides fue el filósofo de mayor relevancia de la Edad Media, y su Guía de Perplejos es la obra filosófica más importante producida por un judío. Aunque la escribió en árabe, esta obra se tradujo al hebreo durante su vida y poco después al latín, de modo que toda Europa pudo estudiar su contenido. De ahí que la síntesis singular que Maimónides logró entre la filosofía de Aristóteles y el pensamiento judío pronto se introdujera en la corriente principal del pensamiento de la cristiandad. Los doctos eclesiásticos de la época, como Alberto Magno y Tomás de Aquino, se refirieron con frecuencia a las ideas de Maimónides. Estas también influyeron en los pensadores islámicos. El planteamiento filosófico de Maimónides hizo que filósofos judíos posteriores, como Baruch Spinoza, rompieran completamente con el judaísmo ortodoxo. Puede considerarse a Maimónides un renacentista que se adelantó al Renacimiento. Su insistencia en que la fe debe ser consecuente con la razón todavía es un principio válido. Este principio le llevó a criticar con vehemencia la superstición religiosa. De todos modos, el mal ejemplo de la cristiandad y la influencia filosófica de Aristóteles le impidieron a menudo llegar a conclusiones que armonizaran plenamente con la verdad bíblica. Aunque no todo el mundo concuerde con el epitafio de su tumba, no hubo nadie de Moisés a Moisés comparable a Moisés, debe admitirse que Maimónides redefinió el curso y contenido del judaísmo.